¿Sabe? La palabra de Dios dice en Éxodo 16, Dios alimenta a los israelitas. Y la palabra dice, 1 mes y medio después de haber salido de Egipto, los israelitas partieron de Elín y llegaron al desierto de Sin, que está entre Elín y la montaña de Sinaí. Allí en el desierto, diga, allí en el desierto, todos los israelitas comenzaron a quejarse de Moisés y de Aarón. Les decían, ustedes nos han traído a este desierto para matarnos de hambre. Hubiera sido mejor que Dios nos quitara la vida en Egipto. Allá por lo menos teníamos ollas llenas de carne y podíamos sentarnos a comer hasta quedar satisfechos. Ahí habla de los israelitas, pero hoy quiero que tú reconozcas que tú has estado como los israelitas en el desierto, pero quejándote de Dios, quejándote de lo que estás viviendo, lamentando el pasado y añorando el pasado de donde Dios te sacó, añorando el maltrato que antes tenías, porque sabe, el pueblo de Israel mantuvo 400 años en Egipto y estuvo durante ese tiempo clamando a Dios que los libertara. Como tú muchas veces por muchos años has pedido que el Señor sane tu vida, restaure tu matrimonio, te regale tu sueño, te mejore tu situación. Yo no sé cuál ha sido tu desierto, tu circunstancia, pero sí sé que te has estado quejando de Dios. Sí sé que has estado en el reproche delante de Dios. Sí sé que has estado inconforme en la presencia de Dios. Sé que te has llenado de frustración y has dicho, como dicen los israelitas, mejor me hubiera muerto. Con esto no puedo vivir. ¿Cómo voy a pasar esta circunstancia? Pero el Señor había libertado al pueblo de Israel. Y esta gente, por más que oró por tanto tiempo, no veía la bendición que estaba enfrente, por estar pendiente a lo que habían dejado en Egipto. ¿Sabes? La palabra dice 1 mes y medio después. No fue el mismo día. 1 mes y medio, si usted calcula, da 45 días. Pero la palabra dice durante 1 mes y medio después de haber salido de Egipto, Dios los alimentaba durante ese tiempo. Y Dios no ha dejado de bendecirte. Yo no sé en qué día de ese tiempo estás tú, si en el día 40, en el día 43 o estás en el día 45, en el que le estás diciendo a Dios, no quiero más esta circunstancia, no quiero vivir más en esta situación. Pero quiero que te preguntes si has estado delante de Él preguntándole, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo voy a avanzar ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cuál es el paso a seguir? ¿O estás lamentando y añorando la esclavitud del pasado? Porque el pueblo de Israel facilito olvidó que durante los 45 años dependían de la mano de Dios. Durante los 45 días, el Señor hacía manifiesto su amor, su presencia, su provisión. Pero lo que Dios les estaba dando no era suficiente para ellos. Y añoraban las ollas llenas de carne y sentarse a comer en medio de eso. La palabra dice que ellos llegaron a un desierto. Y hoy quiero hablarte y que te puedas colocar qué es ese desierto. Dios se revela en nuestra vida, ¿sabes? Pero no siempre se va a revelar cuando estás de manera sobreabundante, cuando estás prosperando en todo. No porque no lo pueda hacer, Él siempre va a querer manifestarse. Pero como tú estás cómodo, estás en Egipto, estás en la sobreabundancia, estás teniendo el control de todo,
se te olvida escuchar la voz de Dios. Se te olvida buscar su presencia, porque ya no tienes tiempo. Orabas por el trabajo, orabas por tener una mejor calidad de vida, pero ahora que la tienes, dices: mejor estaba sin el trabajo porque no me da el tiempo. Mejor estaba sin esto porque ya no le puedo dedicar tiempo a Dios. Bueno, quiero decirte que el Señor te saca de Egipto, te saca de donde tú estás tan cómodo, te pasa por el mar Rojo con los pies secos, pero ahí te lleva a un desierto con un propósito en Él. Y es que puedas acercarte a su presencia, que puedas reconocer y discernir su voz y escuchar lo que tienes que hacer. El desierto, en la Biblia se habla mucho de desierto, y en la palabra hebreo desierto significa midbar, es una palabra midbar en hebreo, que no es solo un lugar físico árido y vacío, sino un potente símbolo espiritual. Representa un espacio de prueba, de despojo, de silencio, donde Dios, escuche, donde Dios aísla a las personas para transformar su carácter, probar su fe y hablar con claridad. El desierto tiene un propósito, y es ser formado por Dios. Lo que pasa es que no queremos ser formados. No queremos ir a la escuela, no queremos ir al colegio. Queremos que se nos coloque la mano y ya mi carácter pueda dominar, ya mi carácter pueda ser humilde, ya mi carácter pueda ser de edificación para otros, ya mi carácter pueda hacer milagros sobrenaturales. Pero no queremos ser transformados, edificados ni formados. Pero el Señor, aunque tú crees que estás en la cúspide, aunque tú creas que estás súper bien, el Señor te lleva al desierto con el propósito de formarte, porque Él tiene muchos más mejores cosas para ti, más grandes cosas para ti, porque el Dios al que le seguimos no es un Dios pequeño, no es un Dios que se satisface con el sueldo que tienes ahora. No es el Dios que está tranquilo con la familia que tienes ahora, como la familia que tienes ahora. Él tiene un plan mayor, mejor para ti, en sueldo, en casa, en familia, en bienestar, en salud. Iglesia, te estoy hablando de todas las promesas que Dios tiene para ti. Grita amén. Yo quiero eso para mi vida. Yo quiero eso para mis hijos. Yo quiero eso para mi familia. Yo quiero eso para mi iglesia. Yo quiero eso para mi empresa. Yo quiero todo lo que Dios tiene reservado para mí. Amén. El desierto es para que seas formado, fortalecido, depender del Señor. Es un lugar de prueba y dependencia. Es un espacio de encuentro e intimidad. Es un espacio de encuentro y de intimidad. ¿Por qué un lugar de prueba y de dependencia? Porque sabes, cuando se te acaba la plata, gritas: Dios mío. Cuando en la nevera le decimos: solo parece una fuente de agua porque solo hay jarras de agua, decimos: Dios mío, no hay plata, no hay para comer. Pero ese lugar de prueba, ese lugar te lleva a depender al único que está sobre todo dominio, al único que es dueño del oro y de la plata, al único que puede cambiar la fuente de agua en sobreabundancia en tu nevera. Por eso el Señor dice su palabra que te lleva, enseña que te lleva al desierto, pero no para que te quemes ni te reseques por el sol ni te mueras de hambre, sino para que aprendas a depender de Él, para que lo vuelvas a buscar en intimidad. Cuando no hay recursos, no hay agua, no hay comida, el ser humano se enfrenta a su fragilidad y aprende a depender por completo de la provisión divina, como el maná. Hay una vulnerabilidad física. No tienes el control de nada porque es que quedaste desempleado y la liquidación no te llega, pero ya te están cobrando el arriendo. Tu hijo está enfermo y necesitas comprar medicinas.
Pero ahí, por más que quieres tener el control y ir al prestamista, y ir al banco, y ir donde tu familiar que siempre te ayuda, todas las puertas se te cierran, porque el Señor ha dicho: necesito formarte y necesito hacerte ver que tu Dios soy yo. Necesito que te creas y te convenzas que el que puede proveer lo que tú necesitas soy yo. Tú no tienes el control de nada. En el desierto no hay ni árbol para que tomes sombra. De cosas te puedes encontrar un oasis. En el desierto se te van los amigos. En el desierto la familia no tiene. En el desierto estás tú con Dios. Y tienes que acudir y aprender a depender de Él. El pueblo de Israel, después de 45 días de ser alimentado por Dios, renegaba de Moisés y Aarón. Pero algo divino sucedió aquí, y es la soberanía y el amor de Dios. Porque a pesar de que Dios los sacó de Egipto y los llevó al desierto, los alimentó, el pueblo de Israel se quejaba. Pero Dios, como Padre fiel que es contigo y conmigo, dice su palabra que le dijo: entonces, diga entonces, Dios le dijo a Moisés: voy a hacer que del cielo les llueva comida todos los días, pero la gente recogerá solo lo necesario para cada día. ¿Estás en el desierto? ¿Cuánto tiempo llevas en el desierto? Quiero decirte de parte de Dios que el Señor te dará alimento todos los días. Va a proveer a tu casa, en tu vida, satisfacer cualquier necesidad que hoy tengas, por la que tienes mucho tiempo renegando, por la que quizás no has visto cómo el Señor te ha enviado sostenido. Pero el Señor, aún en su misericordia, dice: yo les voy a dar comida todos los días. No es solamente el almuerzo, es todos los días. Porque en el desierto, cuando nos olvidamos de la promesa de Dios, es muy fácil llegar a la queja. ¿Y sabes qué es la queja? Es una manifestación de la insatisfacción o dolor o frustración que puedes tener. Puede ser un desahogo pasajero, puede ser útil para que puedas liberar la tensión, puede convertirse en un hábito crónico que afecta a tu salud mental y las relaciones. Puede ser un reclamo formal o una protesta constructiva. ¿Cómo es tu queja? ¿Es de reproche? ¿Es comparativa? ¿Es queriendo volver al pasado? ¿Es declarar palabras de muerte, como decía el pueblo de Israel? Es mejor morirnos que vivir esto. Es mejor morirnos y pasar hambre. Pero es que ahí no dice que estaban pasando hambre. Sí dice que todos los días Dios les estaba dando el alimento. ¿Cuál es tu queja hoy? ¿Qué es lo que te ha hecho renegar una y otra vez de Dios? ¿Cuál es el dolor en tu pierna que ya estás cansada de tener? ¿Cuál es la situación cansada que tienes de llegar a fin de mes y no poder pagar todo lo que tenías? ¿Cuál es el problema que tienes con tus hijos que ya estás cansada? ¿Has vuelto a la intimidad con Dios en medio de ese desierto? Porque el Señor dice que te va a proveer. Es un desahogo puntual que sirve para liberar tensión. Yo me imagino que ese es como cuando yo estoy con mis hijos y están dándole y les digo: ¡ay, Dios mío! Y uno siente que se descarga la mente. Es una queja crónica, que esa es un hábito pasivo, centrado solo en lo negativo, que no aporta soluciones, pero sí desgasta tu energía. Ahorita alguien me decía: de la casa al médico, de la casa al médico, de la casa al médico. Y yo: pero qué bueno que puedes ir al médico. Es un reclamo o una protesta que, a diferencia de una queja simple, busca un cambio objetivo ante una injusticia. ¿Cómo hablas delante de Dios? ¿Con quejas? Un día yo dije algo así:
Ay, aquí es cuando yo digo, ¿hasta cuándo voy a estar sin una muchacha? Y mi esposo me dijo, mi amor, pero no lo pidas en queja. Pídeselo a Dios, pero no te quejes. Y yo dije, ¿me quejo o le pido? Entonces, ¿tú te estás quejando o estás pidiendo? Estás reclamando la bendición que Dios tiene para ti. ¿Estás quejándote del dolor o estás reclamando la sanidad que por Dios tienes? ¿Estás quejándote del recibo de 2 millones de pesos que tienes que pagar o estás reclamando la provisión para poderlo pagar? ¿Cómo hablas delante de Dios? El desierto, segundo, es el tiempo de preparación. Es la anestesia de un propósito mayor. Un sitio donde se forja la identidad antes de recibir, antes de recibir una misión o una promesa. Ay, porque es que yo quiero casa, carro, beca. Yo voy a la iglesia porque el pastor José me va a profetizar que esta semana me sale un contrato. Yo voy a ir a la iglesia porque hoy todo me va a ir bien. Pero ahí dice que el desierto es un tiempo de preparación. Y antes de darte la misión, antes de darte la promesa, va a prepararte. Entonces en esa preparación, mi querida iglesia, te va a doler un ratico. Vas a sentir que el hueso está creciendo y va a haber un dolor que ni el naproxeno te va a quitar. Va a haber un dolor que ni el ibuprofeno te va a quitar, porque es necesario que aprendas a ser formado en tu carácter para recibir un peso mayor sobre ti. Porque queremos gloria. Amén. La palabra de Dios dice que Moisés y Aarón se defendieron y le dicen, ¿por qué se quejan si nosotros no tenemos nada que ver en esto? Porque es fácil, iglesia, tú venir aquí y aquí el Señor te bendijo, te prosperó, restauró tu casa, tu familia, tus finanzas. Pero después de los 45 días empiezas a quejarte de tu pastor, empiezas a quejarte de tu líder, empiezas a decir eso que él manda hacer no es. Eso le pasó al pueblo de Israel. Empezaron a quejarse con Moisés porque las órdenes que Dios mandaba a Moisés, el pueblo no las aceptaba. Y por eso esta gente, Moisés y Aarón, les dice, ¿yo qué tengo que ver con esto? Si yo solamente estoy haciendo lo que Dios me manda a hacer, ¿por qué se quejan conmigo? ¿En qué posición estás tú para recibir la bendición que Dios tiene preparada para ti? Cuando ustedes se quejan de nosotros, en realidad lo que hacen es quejarse de Dios, que es quien nos dice lo que debemos hacer. Y Dios, esto es lo más bello, Dios ha escuchado sus quejas. Dios ha escuchado sus quejas. Diga, Dios ha escuchado mis quejas. Porque no era una sola queja que tenía el pueblo de Israel, eran muchas. Como yo sé que si yo te digo haz una lista de tus quejas, tú sacas. Amén. Entonces dijo, fue Dios quien los sacó de Egipto y no nosotros. Así que esta misma tarde, diga esta misma tarde, yo voy a saber quién es Dios. Dios le dijo al pueblo de Israel, esta misma tarde sabrán que Dios está aquí. No dice mañana, no dice en la noche, la tarde, después de 12 del mediodía. ¿A qué hora vas a ver la revelación de Dios en tu vida? Diga, hoy en la tarde voy a ver que Dios está conmigo, que Dios está en esta circunstancia. Dice que Dios está aquí entre ustedes porque les dará de comer carne. Y mañana temprano lo sabrán también, porque les dará todo el pan que pueda. Mira, levante su mano y diga, hoy en la tarde sabré que Dios está conmigo. Hoy en la tarde recibiré toda la carne que necesito. Y mañana voy a seguir recibiendo la provisión que Dios tiene para mí.
todo el pan que necesito. Iglesia, ese pan puede ser tu restitución, ese pan puede ser tu salud, ese pan puede ser tu libertad financiera, ese pan puede ser la sanidad física, ese pan puede ser el sueño que quieres alcanzar. Declara que hoy en la tarde tú verás a Dios revelado en tu casa, en tus finanzas, en tu vida, en tu corazón, en tu trabajo, en tu empresa, en tu sueño. Pero no se queda hasta hoy. Dice: mañana les daré todo el pan. Es que al Dios que tú le sirves no es un Dios pequeño, es un Dios sobrenatural, es un Dios que sobrepasa todo entendimiento, es un Dios creador, dueño del oro y de la plata. ¿Cuál es tu limitante que no permite el mover de la mano de Dios en tu vida? La queja, el miedo, el no saber qué hacer. Pero el Señor te dice que Él te dará todo. Es todo. No es el pan de miles. Todo, tu casa, tu carro, tu empresa, tu libertad financiera, el sueño, que yo no sé cuál es tu situación, pero el Señor dice que todo te lo va a entregar. Amén. El desierto es un espacio de encuentro e intimidad con Dios, sin las distracciones del mundo. Antes, para yo verme un programa tenía que esperar la hora y el canal en la televisión. Ahora pareciera que el celular caminara y se nos pegara. En la mano lo llevas al baño, al inodoro. No te bañas en la ducha, creo, porque se daña si lo mojas, pero hay unos que ya están con el agua. Te cepillas con el celular, te levantas con el celular, te duermes con el celular. Mi mamá se duerme así con el celular. Pero el desierto, el Señor quiere que quites toda distracción alrededor tuyo, porque hay tanta contaminación auditiva, visual, que no te permite ver que Dios permanece ahí. No te permite ver que Dios quiere hablarte. No te permite ver que Dios quiere direccionarte. No te permite escuchar la voz de Dios. Y quieres venir a la iglesia a que se te diga lo que tienes que hacer. Pero sabes, Dios te va a hablar a ti. Dios se te revela a ti. Sí, gloria a Dios por los pastores, los líderes, nuestras autoridades espirituales. Pero Dios quiere tener encuentro contigo. Él quiere acercarse a ti. Él quiere decirte: aquí estoy. Aunque en el desierto físicamente no veas a nadie, yo estoy dándote sombra para que no te quemes, para que no te mueras, para que no te deshidrates. Yo estoy aquí. Pero en el desierto tenemos tanto afán de buscar el camello que va a pasar para que me haga el chance y me saque. Y aceptas cualquier alianza, aceptas cualquier circunstancia para estar debajo del faraón. El pueblo de Israel decía que era mejor estar en Egipto con el faraón que en el desierto con Dios. Y yo vengo a decirte, iglesia, que es mejor estar en el desierto con Dios, porque aunque pasen años, aunque pasen días, el Dios que te sacó de Egipto es el que te va a dar la provisión todos los días. Es el que te va a fortalecer para que la callosidad de tus pies no te lastimen, sino para que puedas caminar creyendo que algo mayor viene, algo más grande, la restitución, la recompensa. Porque al Dios que yo le creo y le sirvo es grande y su recompensa no es pequeña, iglesia. Jamás va a ser diminuta. Siempre va a ser como lo es el grande, sobrenatural, que no se entiende por qué, de dónde sale esto. Lo vas a ver más adelante. Escucha esto. Mientras Aarón estaba hablando con los israelitas, vieron de pronto, diga de pronto, una nube en el desierto. Y Dios le dijo a Moisés:
ya he oído cómo se quejan los israelitas, pero diles que ahora van a saber quién es su Dios. Por la tarde les daré de comer y por la mañana les daré de comer pan. Nosotros en medio de nuestro afán queremos llevar a Dios a nuestro afán. No llevo Biblia, pero según la Biblia está aquí. Según aquí voy al trabajo, voy en el carro y estoy oyendo la prédica o viendo al influencer que dijo una cita bíblica y hace de que ya hoy tuve mi tiempo con Dios. Y quieres llevar a Dios a tus afanes, a tu corre-corre. Porque Dios se tiene que adecuar, acomodar a tu situación, tu circunstancia, tu tiempo. Y cuando tú te esfuerzas para desconectarte y estar con Él, ¿cuándo vas a tener el tiempo con Él? ¿Cuándo vas a dejar el afán? Qué bonito es que no solo Dios te lleve al desierto, sino que tú provoques el desierto para irte a encontrar con Dios. Que tú te provoques ese tiempo a solas para soltar preocupación, ocupación, opresión, mentiras. Soltar el celular, soltar a los hijos, soltar al esposo, soltar el trabajo, los afanes. Cerrar tus ojos y decir: Señor, no sé qué hacer. Tengo esto en la mesa. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo firmar? ¿Cuál es la estrategia que debo seguir? Así como yo quiero tener tiempo a solas con José, José quiere tener tiempo a solas conmigo. Dios quiere tiempo a solas contigo, pero ¿tú quieres tiempo a solas con Dios? ¿Quieres buscarlo para conocer ese Dios que dice la palabra que vas a conocer hoy? Amén. Es necesario en el desierto escuchar la voz de Dios, que está por encima de todo, y que puedas reconocer que lo único que tú necesitas es Dios, y que puedas tener paz. Escuchas la voz de Dios, debes de rendirte para poder escuchar la dirección. Él te muestra el camino por donde debes de andar y lo que debes escuchar. Y para eso tienes que morir a tu verdad, a tu conocimiento, a tu razón. Porque la gente te dice, la vida, la sociedad, que es con palanca, que con alianza, que debes de seguir haciendo esto porque es así. Tienes que aceptar el maltrato en tu familia, en tu esposo, en tus hijos, porque te quedas solo. Pero son mentiras que el diablo quiere colocarte para que permanezcas en Egipto. Pero Dios te da maneras para que puedas vivir en el desierto en paz, recibiendo la provisión de Dios. Dice la palabra: y así sucedió. Aquella misma tarde, diga aquella misma tarde, diga hoy en la tarde. Dice: aquella misma tarde llegaron al campamento tantas codornices que cubrieron todo el suelo. Yo no sé si tú necesitas poco, pero aquí dice que llegó mucho, que sobreabunda, que se regaba en el piso, que había muchos codornices. Ellos querían 1 kilo de carne, pero había miles de carne. Ellos querían quizá un fruto para saciar el almuerzo, pero el Señor les dio provisión absoluta. Dice: esa misma tarde sucedió el milagro. Diga: hoy en la tarde sucede el milagro. Hoy en la tarde recibo lo mucho de Dios. Hoy en la tarde recibo muchas codornices de parte de Dios. Hoy en la tarde recibo lo que Dios tiene para mí. Es hoy que Dios se revela a mi vida. Es hoy. Todo el campamento estaba cubierto con un rocío que al evaporarse dejaba en el suelo algo blanco y pequeño, parecido a migajas de pan. Como los israelitas
nunca habían visto nada parecido. Es que Dios te sorprende con cosas que más nadie le ha dado. Dios te sorprende con cosas que a ningún otro le dio. Él te da las cosas que solo tiene para ti. Deja de ver lo que le da a otros, porque dice aquí que el pueblo de Israel nunca había visto nada parecido. Y se preguntaron que qué cosa era eso. Y como los israelitas nunca habían visto eso, Moisés les dijo: este es el pan con que Dios los va a alimentar. Él ordena que cada uno de ustedes recojan unos 2 kilos por persona. Eso será suficiente para cada uno. Nadie debe recoger más de lo necesario. Los israelitas hicieron lo que Dios había ordenado. Unos recogieron muchos y otros pocos. Pero al medirlo, no sobró al que recogió mucho, ni le faltó al que recogió poco. Luego Moisés les dijo: nadie debe guardar nada para mañana. La bendición de Dios para ti no es de un solo día. La bendición de Dios para ti es constante todos los días. Él te va a dar lo que tú necesitas de manera diaria. Él no te va a dar lo que necesitaste ayer, hoy. Él hoy te va a dar lo que necesitas hoy. Mañana te va a dar lo de mañana. Deja de guardar la promesa de ayer para hoy. Reclama tu promesa diaria para cubrir tu necesidad el día de hoy. Amén.